gran plaga había caído sobre la tierra y con ella llegó la hambruna. Muchas familias habían perecido durante esta terrible temporada y aquellos que sobrevivieron estaban sujetos a la melancolía o la locura. Ni siquiera mi hogar escapó de la desgracia de los demás, ya que la enfermedad me había dejado viuda y sin hijos. El segador se había llevado la vida de mi esposo, un leñador y un cazador habilidoso. Me creí condenada a una cruel soledad, hasta que el mensajero me entregó una carta de la madre de mi madre, quien en estos sombríos tiempos había enfermado en su cabaña al otro lado del Bosque Negro. En su nota, me pedía que le llevara medicinas y provisiones, ya que estaba demasiado débil para atender la granja. Aunque no lo dijera explícitamente, las palabras transmitían una sensación de urgencia y, siendo pariente en buen estado físico, sería mi deber encargarme de esta tarea. Sin tener a nadie más que llamar familia, reuní diligentemente lo necesario para mi viaje. Comida y medicinas para mi madre mayor, así como herramientas para servir a mi propósito, como una antorcha para la luz y el hacha de madera de mi difunto esposo, previendo los peligros que pudieran esperarme en el oscuro bosque. Por último, me puse mi capa con capucha roja, que muchos del pueblo solían mencionar con envidia. Me daría coraje para el viaje por venir. Los primeros momentos de mi partida se midieron en pasos sin alegría. Aunque todavía era de día, el cielo se había oscurecido con una lluvia suave, haciendo que estuviera demasiado húmedo para encender adecuadamente mi antorcha. Sin embargo, procedí con rapidez hacia la boca del vasto Bosque Negro. Pocos se aventuraban en estos bosques y incluso los más valientes preferían viajar por senderos más seguros. Se dice que el Bosque Negro alberga tanto ladrones como bestias temibles, y los rumores de tumbas sin marcar circulan entre la taberna del pueblo. Los más supersticiosos de los aldeanos a menudo hablaban en susurros de una maldición de una bruja que se había colocado en el bosque hace generaciones, una mujer ahorcada por adorar al diablo. Nunca fui una que cayera en esos mitos, pero aún así incliné la cabeza en silenciosa oración antes de entrar en el temido matorral. Vale la pena mencionar que llamar al Bosque Negro así estaba bien colocado. Las ramas enredadas por encima ocultaban la mayor parte de la poca luz que quedaba, lanzando un brillo pálido sobre el suelo. A pesar de los alrededores sombríos, pude avanzar sin obstáculos en su mayoría. Los breves momentos en los que me alejé del camino carecieron de importancia y pude ajustar mi rumbo hacia el este, hasta que llegó el anochecer. El crepúsculo llegó de repente y sin previo aviso, pero la fortuna había secado el aire para mi antorcha. Resolví viajar sin dormir, descansando solo brevemente cuando la fatiga se apoderaba de mí. Es una tontería bajar la guardia, incluso cuando uno está solo en sus pensamientos. Encendí una pequeña hoguera con mi segunda antorcha para mantener mi cuerpo frío caliente mientras disfrutaba de una modesta comida de galletas cortas y mermelada. Bajo tales circunstancias desafortunadas, logré sentirme tranquila por primera vez desde antes de mi viaje. Incluso comencé a burlarme de los peligros que tenían en su poder a tantos otros en el miedo, ya que yo, una simple chica de 19 años, había viajado más de la mitad del Bosque Negro en una sola noche. Sin embargo, otras fuerzas decidieron acabar con mi orgullo. Poco después de mi descanso, comencé a oír los aullidos de los lobos a lo lejos y los sonidos de alguna pobre criatura siendo despedazada. El hambre no se limitaba solo a los hombres y se sabe que los lobos se vuelven extraordinariamente feroces cuando se les priva de alimento. Sabiendo lo suficiente como para no quedarme en un solo lugar, rápidamente recogí mis pertenencias y seguí adelante, poniendo la mayor distancia posible entre mí y aquellos ruidos horribles. A medida que los árboles se volvían densos, perdí la pista del camino en algún momento, pero continué de todos modos. Una densa niebla se estaba formando sobre el suelo y mi paso rápido se veía afectado por un terreno incierto. Muchas veces tropecé con alguna raíz o piedra invisible y mis rodillas mostraban morados como prueba. Por dolorosas que fueran, no pude detener mi paso, a menos que quisiera una muerte brutal. Un grito desde arriba me sobresaltó, pero era solo un búho, y otro recordatorio para entrenar mi oído. Mover mis piernas a un ritmo más rápido no logró ocultar mi olor, ya que no pasó mucho tiempo antes de que escuchara a esas bestias salvajes detrás de mí, y el latido de tambores de guerra resonó en mi pecho. Frenéticamente intenté correr más rápido que los aullidos, rompiendo ramas bajo mis pies y esparciendo niebla alrededor de mi capa. A veces, los ladridos y gruñidos provenían de lejos, en otros momentos venían desde justo fuera de mi vista. El tortuoso sendero de los árboles desgarrados parecía ser lo que mantenía a raya las fauces amenazantes, porque no fue hasta que perdí el equilibrio en el claro de un cementerio olvidado que se abalanzaron sobre mí. Al principio simplemente me rodearon, olfateando el aire y lamiendo sus lenguas. Había 3 en total, cada uno grande y feroz, pero mostrando claros signos de malnutrición.
Mi mirada se encontró con el más grande de los tres, sus ojos brillaban a la luz de la luna, enormes y abiertos, mucho mejor para verme. Enseñó sus dientes en un gruñido, al igual que los otros dos. Agarré el hacha afilada de mi difunto esposo y esperé que su espíritu me llevara a la seguridad. El primer lobo se lanzó hacia mí, pero me aparté y escuché su aullido de dolor cuando cayó sobre una lápida. La segunda bestia intentó morderme en el cuello, pero me aseguré de que solo probara el calor de mi antorcha. El pelo de la bestia se incendió, y la golpeé con una patada para apartarla. Justo cuando me di la vuelta para correr, sentí un dolor en mi pierna donde uno de los lobos había cerrado sus mandíbulas, y caí al suelo, apagando mi antorcha en el suelo húmedo. A medida que comenzaba a arrastrarme, apreté ambas manos alrededor del hacha y con una venganza rápida bajé la hoja sobre el cuello de la criatura insensata. De inmediato soltó sus dientes, justo antes de que el último de los tres saltara. Lo detuve a centímetros de mi rostro con el mango de madera del hacha, pero su hambre era persistente. Bababa sediento de sangre, su aliento caliente apestaba a muerte, pero no permitiría que yo me convirtiera en presa de estas bestias. Con un empujón enérgico me liberé y con otro enterré la cabeza del hacha en su espina dorsal. Mientras moría, escuché un aullido voraz convertirse en un suave gemido. La victoria fue breve, ya que pude escuchar otra manada hambrienta a cierta distancia. Mi viaje debía continuar. Cojeando a través de un arbusto espinoso, dejé atrás la violencia que había dejado atrás. Desafortunadamente, en ese momento, mi pierna herida se dio ante una pendiente, llevándome a un sueño no deseado. Desperté justo antes del amanecer al sonido de los cuervos. Encaramados en los árboles, aquellos pequeños demonios esperaban mi fatídico destino, pero esta mañana no llenarían sus vientres con carne de carroña. Después de cuidar mi herida, me preparé para alejarme del bosque maldito. Continuando hacia el este, encontré el camino y salí del bosque negro antes del amanecer. En poco tiempo, llegué a la cabaña de mi querida abuela. Cuánta alegría sentiría cuando le presentara medicinas y buenas noticias. No queriendo asustarla con mi apariencia ya poco femenina, dejé caer mi dulce hacha de leñador y limpié el sudor de mi frente. Pronto quedó claro que las buenas noticias no harían mucho por mi abuela, porque cuando entré en la cabaña, escuché golpes y gruñidos sofocados desde su habitación. Cuando abrí su puerta, sentí terror en cada fibra de mi ser. Ahí, frente a mí, estaba mi abuela, pero no como la recordaba. Una criatura retorcida, hambrienta y cubierta de sangre, se aferraba a lo que quedaba de su cuerpo. Sus ojos, una vez amorosos, ahora estaban en blanco y vacíos. En ese momento, supe que había llegado tarde. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras luchaba contra mi instinto de huir. Sabía que no podía dejarla así que levanté el hacha y, con lágrimas corriendo por mi rostro, liberé a mi abuela de su sufrimiento. El viaje de regreso a casa fue silencioso y lleno de pesar. Aunque había cumplido mi misión, había perdido a mi abuela en el proceso. Pero a pesar de las dificultades y los peligros del bosque negro, también había descubierto una fortaleza y valentía dentro de mí que no sabía que poseía. Me prometí a mí misma que, a pesar de las adversidades, continuaría enfrentando los desafíos que la vida me presentara. Y así, con el corazón pesado pero lleno de determinación, caminé de regreso a casa con la capa roja ondeando en el viento, sabiendo que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el destino tuviera reservado para mí.